Bueno, hoy voy a confesar que estoy muy, pero que muy nerviosa porque voy a intentar ser lo más objetiva posible, pero me va a costar un poco porque tengo aquí a dos grandes amigos. Con nosotros hoy nos acompaña en Cadena Dial Gonzalo Hermida y Julia Medina. Qué fuerte, os digo por el apellido y todo, que nunca lo hago y es como, qué serio parece todo. ¿Cómo estáis? Muy bien, yo muy emocionada de estar aquí, por fin de salir de casa, ¿no? Una promo, suena rarísimo ya. Total, y yo dormido. Estoy dormido, estoy un poco feliz, estoy emocionado y contento de hacer promo con ella, que ahí veníamos los dos celebrando un poco, ¿no? Que la canción está yendo maravillosamente y que estamos felices de verte. Yo quiero que me expliquéis cómo os conocéis, o sea, cómo llega ese momento en el que surge el amor, porque yo, por ejemplo, conocía mucho a Gonzalo y siempre decía, es el típico chico que yo no lo veo en una relación estable. O sea, lo voy a Yo decir. tampoco lo veía. Tampoco, ¿no? ¿Te convenció? Ha tardado unos meses, pero me convenció. Ahora me duermo todas las noches a las 11 de la noche, ¿eh? O sea que ya no estoy tan... Otra persona, Gonzalo, ¿eh? Sí, sí, No te sí. creas. ¿A las 11 de la noche, Gonzalo? A las 11 de la noche, Bueno, 12 como muy tarde, está ya el Eso tío es verdad. acostadito, Y acurrucado, cuando ¿eh? lo conocí se acostaba a las 5 de la mañana. No Claro. me digas. ¿Y a qué hora se levantaba? Uf, yo por las mañanas no podíamos hablar. No me veía, o sea, a lo mejor me aparecía a la hora de comer, No, ¿sabes? Es que yo tenía el horario cambiado, ¿sabes? Pasa que el amor, pues, también te cambia el horario, ¿sabes? Como... Él es muy nocturno, yo soy súper diurna. Sí. Entonces yo creo que hemos encontrado un equilibrio. Porque Sí. algún día sí que nos quedamos hasta tarde. Sí. Bueno, a ver, dentro de muy poquito va a salir a la venta el disco de Gonzalo, Ignífugo, lo digo bien porque es que de verdad, ¿por qué un nombre tan difícil? Qué mala leche. A ver, Sí, a mí ¿no? a mí me gustan las palabras, si te das cuenta, cada canción que he sacado a lo mejor de single y tal siempre han sido un título raro. Sí, ¿Sabes? pero es Porque- que este es el más difícil de pronunciar. Sí, ignífugo. Sí, pero tiene algo, ¿no? ¿No Él te lo está parece? ensayando en casa, delante del espejo. también Ignífugo. te digo. Ay, yo me he mirado ignífugo. 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 Mi disco es ignífugo 300 veces, ¿te imaginas? Pero es verdad que a mí me gusta, o sea, te cuento el significado un poco de la palabra, ¿no? Y del significado de ignífugo. Ignífugo, no quemarse por mucho que ardas. Para mí eso significa ignífugo. ¿Cómo te ha quedado? Para ti y para la RAE, ¿no? Y para... No, para la RAE no quemarse por mucho que ardas. Bueno, No una puedes arder manera si te poética. quemas, sí. en fin. Que me la ha pegado, vamos, que me la ha pegado. pegado Entonces, el bueno, Ignífugo al final es un disco que nace de la rabia, tío, de decir, yo quiero hacer un disco de baladas, de canciones, orgánico, con mis músicos, y yo creo que Ignífugo habla de eso, de no quemarme nunca, porque al final la música tiene como tú sabes, muchos altibajos emocionales, tiene muchas cosas sentimentales, pasionales, y tú sabes que yo soy muy sensible, ¿no? Entonces es verdad que muchas veces hago así, pero nunca he sentido eso de quemarme, nunca, jamás he dicho, la música, no, jamás, es como que no existe otra meta, ¿no? Entonces por eso lo digo. De las canciones, porque tú has escuchado el disco entero, evidentemente, ¿cuál es tu canción favorita? Joder, pues la verdad es que no lo sé. Me gustan todas. De las que ya han salido, creo que... De las que no han salido, porque de las que han salido De las ya que lo no, sabemos. vale, de las vale. que no han salido, aunque no puedas decir el título, pero que me cuentes de qué va o que te haya sorprendido y has dicho, Sí, dilo, ¿esta dilo. canción? Oye, Di el título si quieres. ah, ¿Digo Gonzalo está que título? tiene la casa por la Di el ventana. título, ¿Quieres que diga un título? La que más te guste, sí, dilo. Está en Cadena Dial, o sea, aquí puede decir lo que quiera. Sí, ¿eh? sí, total. Aquí no hay secretos. No. Pues, por ejemplo, me gusta mucho una que se llama El Truco. Porque Porque habla de ti, por Sí. eso. Vale, ahora lo entendemos, de acuerdo. Es que la entrevista se la vamos a hacer a Julia, no a Gonzalo, porque ella nos va a decir los titulares más Claro, potentes. yo digo lo que tú me preguntes. Venga. El Truco es una canción preciosa. Me encanta. Ya la escucharé el día 30 de abril. ¿Y por qué habla? No, pero cuenta. Porque habla de ti. Es decir, tú primero la escuchaste, luego te dijo que era para ti o no. Cuéntame un poco la historia. Claro, él me la cantó. Yo creo que no me lo dijiste, ¿no? Que era la para canté, mí. ¿no? Me la cantaste y decía cosas como lo del café a medias por la casa, ¿no? Sí, lo de que no sé qué estarás leyendo. No sé qué estarás leyendo, yo siempre ando con un libro, no sé, cosas que digo, ay, me la ha escrito a mí. Porque hay otras canciones que me las canto y digo, no, esta no me la ha escrito a mí. Y ¿Esta esa de no. quién es? ¿Hay alguna que has dicho, oye, ¿esta para quién es? Hombre, Sí. yo le hago un cuestionario aquí en las canciones. Pero de forma muy linda, o sea, no es nada, Sí, o sea, es bueno. linda, no es... Al final, eso es o sea, tenemos Y que nos respetarnos las entendemos, inspiraciones, claro. claro. O sea, como si te inspira porque, yo qué sé, ella ve un tipo guapo que se inspira por la calle, que ha hecho algo y tiene que inspirarse en eso, ¿sabes? Que es normal, ¿qué vamos a hacer? ¿Sabes? Por una relación, no, venga, ya fuera, ya tú no compongas más de ninguna chica, ni ningún chico, ni de ninguna pareja, no, pues, yo qué sé, ¿sabes? Estamos ahí para eso, sino para... Tendríais que entrar en un reality o algo, lo No, sabéis, no, ¿no? no, O sea, no. me encanta. O sea, llevo como media hora con ellos porque de hecho yo los he conocido por separado y es la primera vez que los conozco juntos. Y es
es maravilloso el rollo que tienen. O sea, además se lleva al contrario todo el rato. Bueno. La cuestión será, ¿esta relación va a durar o no? Y sabemos cuál es la respuesta. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y sabéis quién nos lo va a contar? ¡El cura! ¡Vicente Pardo! ¿Te imaginas que nos casamos en directo? Que os queremos poner la prueba, chicos. Venga, prueba. ¿Les ponemos a prueba? Tengo un miedo que flipa, pero... ¿Queréis jugar con nosotros? Venga. ¿Vosotros queréis que juguemos con ellos, sí? Pues hacemos magia y jugamos con Gonzalo y con Julia Meri. ¿A quién le da más vergüenza que le reconozcan por la calle? A mí, totalmente sí. A Julia. ¿A quién le cuesta menos pedir perdón? ¡Hala, qué difícil! Pues los dos somos muy cabezones. Yo creo que quizás a mí me cuesta menos. A mí. ¿Quién dio el primer paso en la relación? Gonzalo dio el primer paso, sí. Él es más echado para adelante. Yo. ¿Quién es más celoso? Gonzalo. Yo. ¿Quién es más presumido? Gonzalo también. Yo. Siempre yo tardo más salir de casa. ¿Quién es más impuntual? Gonzalo, por supuesto. Yo. Claramente yo. ¿Quién tira la basura? Nuestro compañero de piso. Ninguno de los dos. No, Gonzalo normalmente. Julia. Lo he visto claro. ¿Quién aprendió antes a tocar la guitarra? Ah, pues no, la verdad es que no tengo ni idea. Yo aprendí a los 13 años, no sé, Gonzalo. Creo que más o menos aprendimos a la vez. Yo creo que es Julia. O sea, creo que ella, porque ella se sube. En su familia siempre ha habido música, ¿sabes? Su padre es músico, su mamá también es músico. Yo creo que ella. Yo aprendí más tarde, seguro. ¿Quién es más cotilla? Yo, sí, a mí me gusta un chisme más que... Ella, siempre. Julia es más cotilla, vamos, de aquí a Pekín. Se lo he dicho más. Me gusta Marujel. ¿Quién nos quiere más? Los dos queremos mucho. No, yo os quiero más, yo creo, sí. Yo. Lógicamente yo. Yo he estado de gira con vosotros, o sea, he estado, vamos. ¿Quién es más simpático? Yo, por supuesto. Yo. O sea, o sea, no es cuestión de simpatía, yo creo que yo soy más como... más efusivo, ¿sabes? Y ella es más cortadita, más tímida, pero yo, o sea, bueno, yo creo que esta tengo que responder yo. ¿Quién es más mandón? Yo soy muy mandona, sí. Muy de Gonzalo, vea por esto. Y él se levanta y nunca rechista, la verdad. Yo totalmente. Bueno, espérate, discrepo. Yo soy más mandón cuando en momentos del día, pero ella, cuando se pone a mandar, yo agacho las orejas del tirón, ¿sabes? Es un poco, bueno, punto medio. ¿Quién cocina en casa? Yo, por supuesto. Gonzalo, ni un huevo frito. Julia, es que ¿quién va a cocinar? Es que me muero como cocina. Es que yo no me atrevo a tocar una pala de... Es que, vamos, o sea, yo antes cuando vivía solo, las comidas que me hacía era una vergüenza, vamos. Yo ahora como la comida que hace Julia, aparte es que le gusta y me apasiona verla como cocina y comérmelo, vamos. ¿Quién compone mejor? Yo creo que Gonzalo. Ella. O sea, para mí escribe mucho mejor ella. O sea, ella tiene una magia y tiene algo especial. O sea, yo nunca he conseguido confiar en nadie que haga una letra a una melodía mía al 100%, confiando en que la letra que va a hacer va a ser mejor que la que yo haría para mi propia melodía. No sé si se ha entendido. O sea, yo hago una melodía y yo siempre digo que la mejor letra de esa melodía se la voy a hacer yo en ese momento, o con quien esté trabajando en esa melodía. Pero Julia siempre mejora las letras, mejora las melodías, siempre pule, o sea, es increíble. ¿Quién les presentó antes la familia al otro? Gonzalo, creo que el primer día que estuvimos en Cádiz me llevó con la familia a comer. Yo nos fuimos con mi padre a Sala de los Atunes, a la segunda semana o tercera semana. ¿Quién es más maniático? Gonzalo, o sea, tiene miles de manías. Algún día os cuento en profundidad. Yo soy más maniático, o sea, yo soy más... Me gusta mucho un tejemaneje, me gusta mucho escudriñar mucho las cosas, sí, yo. ¿Quién es más guapo? Ella, por favor, o sea, ¿qué pregunta es? O sea, si se le va a romper la cara. ¿Y quién es más fan de Cadena Dial? Yo soy más fan de Cadena Dial. Yo totalmente. Hombre, claro, pero si yo soy fan de Cadena Dial hace muchos años, yo siempre lo he dicho. Llevo años escuchando Cadena Dial y luego para mí sonar ahí en la radio, la hostia, imagínate.